Saludos para todos los amigos de nuestro canal, los que se encuentran en el país y aquellos que viven en el exterior. El presidente de la República acaba de pronunciar un breve y conciso discurso donde básicamente acaba de explicar que ha suspendido la aplicación de la llamada reforma fiscal que se había discutido tanto en el país en este año. El presidente habló sobre los logros de su gobierno en materia de reducción del gasto público, lo que se llama en economía mejorar la calidad del gasto público. Fue preciso una serie de logros que ha obtenido. Dijo también que la economía ha crecido un 12 puntos y algo por ciento en los primeros 9 meses de este año, de acuerdo al Banco Central, y que por lo tanto no correspondía realizar esa reforma fiscal que ha creado tantas expectativas, tantas discusiones y tantos problemas en todo el país. Este anuncio del presidente le pone ya fin a esta serie de conjeturas, de discusiones que se estaban practicando en torno a la reforma fiscal. Ahora bien, hay una realidad. La reforma o el ajuste fiscal, el gobierno lo ha estado haciendo discretamente. Esos aumentos de precio que han hecho con los combustibles, con el gas, con los materiales de construcción, con los productos, de todos los productos de primera necesidad, esa es la reforma fiscal. El gobierno ha aumentado sus ingresos paulatinamente, mientras nos mantenía el cuco de la reforma, que si bien es cierto que el gobierno quería hacerla, fue tanta la oposición de todos los sectores del país, incluyendo lo de su propio partido, que el presidente decidió suspender esto. Vamos a ver ahora qué pasa. Hay otros problemas que tenemos, como es el conflicto entre el Senado y los empresarios. Hay diferentes lecturas de este caso. Unos dicen que fue el presidente que mandó al Senado a marchar a los empresarios porque estos se opusieron a la reforma fiscal. Otros dicen que no, que es que el Senado y el partido PRM se insubordinaron en contra del gobierno, se pararon, como se dice, en dos patas, porque ellos estaban hacía días trabajando, preparando un proyecto de ley para tumbarle todo lo que se llama elusión fiscal en economía a los empresarios. Sabemos que hay empresarios en el Senado, parece que los alertaron, y entonces prepararon un programa con una de las comunicadoras famosas que tenemos, desnudando, acabando con los senadores, presentando manejos poco éticos, con lo que llaman el barrilito y otras cosas más. Y entonces los empresarios se fueron delante, más el Senado entonces vino de atrás con esas fuertes declaraciones que hicieron y ese proyecto que sometieron. Porque si bien es cierto que ese barrilito y otras cosas de las cuales disponen los senadores están ahí, pero el barrilito estamos hablando de alrededor de 1.700, 1.800 millones de pesos al año, más la elusión fiscal, que es la evasión legalizada de los empresarios, mediante leyes impositivas especiales, rondan alrededor de 300.000 millones de pesos que no pagan. Y también el ITEVIS se ha estado investigando, el cual pagan los ciudadanos, ya que se lo descuentan en todas las tiendas que van a comprar. Se dice que hay una evasión de más de 100.000 millones de pesos. Hay otra práctica con el ITEVIS también, y es que muchos supermercados, cuando usted va y compra, le clavan ITEVIS a renglones que no están. De esa manera les roban dinero a los consumidores y tienen un programa entonces que eso diariamente lo rebajan y tampoco lo pagan de impuestos. Entonces ese pleito
entre el Senado y los empresarios hay que observarlo con cuidado, porque parece que el partido PRM se le ha revelado al presidente de la República, porque ha hecho un gobierno para él y sus empresarios. Y ahora mismo la posición de ese partido es muy preocupante y muy difícil. Aparte de que también su militancia y su dirigencia media también está insubordinada porque no los han tomado casi en cuenta, se están quejando de que no le han dado empleos. Y en un país como este, que se basa en economía informal, con más de un 70% de empleados en la economía informal porque no hay empleos formales, resulta que el gobierno es el principal empleador y el principal agente económico de la nación. El Estado tiene más de 700.000 empleos. Y entonces la gente del PRM, que es el PRD con una letra cambiada, se ha revolteado, se han regado, ha habido muchísimos problemas internos, expresiones públicas de dirigentes de ese partido, incluyendo hasta el presidente de la Cámara de Diputados. Y eso ha traído como consecuencia esta rebelión interna, en la cual el Senado no solamente le marchó a la elusión fiscal, también le marchó a la calidad del gasto público porque ha propuesto una serie de reducciones también del gasto. Hoy fue aprobado en primera lectura por el Senado el proyecto que elimina la elusión fiscal, que deroga todas esas leyes impositivas que favorecen al empresario, que como le dije ronda los 300.000 millones de pesos, pero también sometieron en ese proyecto la eliminación de una gran cantidad de gastos corrientes del gobierno. Bajaron la publicidad notablemente y los sueldos en el Estado van a bajar también dramáticamente si este proyecto finalmente se aprueba. Y todo el mundo va a estar por debajo del presidente de la República. Esos sueldos de lujo, ese derroche que tienen entidades como el Banco Central, la aduana, los organismos recaudadores, Suprema Corte, Tribunal Constitucional, Junta Central Electoral, todo ese tipo de cosas administrativas, todo eso se va. Y eso es importante también para el país porque va a significar una gran calidad en el ahorro público. ¿Quién se va a beneficiar? Bueno, el pueblo dominicano, porque sus recursos que son captados por estos pulpos van a ir ahora al erario, y también el gobierno, que va a aumentar dramáticamente su presupuesto y podrá entonces hacer la ejecución de un verdadero plan de gobierno en lo que se refiere a gasto de capital, hacerle frente de la deuda y mejorar a mucho. Ahora bien, vamos a ver si este proyecto va a pasar, porque ese empresariado ya enfiló sus cañones contra esta disposición. Ya andan los comunicadores estelares del país, ya andan las bocinas, ya anda muchísima gente y ya andan diputados que fueron llevados ahí por el empresariado, oponiéndose a este proyecto y diciendo que no lo van a aprobar. Ya pasó en primera lectura, ahora va a una comisión especial del Senado y entonces luego se enviará a la Cámara de Diputados, donde viene la verdadera batalla, el verdadero pleito. Como dije anteriormente, ya han llenado y están llenando todo lo que son redes sociales, canales de televisión, radio, prensa escrita, que eso no puede, que eso va a acabar, que es imposible, que la economía se va a caer. Mentira. Hemos dicho en otras ocasiones la gran preocupación que existe a nivel de los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario y la CEPAL, cuya directora, la economista chilena Lisa Bárcena, siempre ha dicho que la elusión fiscal es el principal problema que enfrenta Latinoamérica. Todos esos recursos millonarios, ¿a dónde van a parar? A los paraísos fiscales, como está ocurriendo aquí, que el empresariado, de los cuales está el propio presidente de la República, tienen sumas millonarias depositadas en los paraísos fiscales, recursos que al salir del país no nos ayudan a impulsar, a relanzar nuestra economía, ni tampoco pagan impuestos. Entonces vendrá una gran batalla, vamos a ver qué pasa, porque eso va a ser muy complicado, porque ese empresariado va a destinar cuantiosos recursos
porque estamos hablando de una suma que ronda los 400.000 millones de pesos que este pueblo pobre paga en impuestos regresivos al consumo, y que entonces se apropian estos empresarios y los politiqueros que nos han desgobernado también, que reciben sus remesas, entre ellos el mismo Senado y la Cámara de Diputados, que ha decidido esta vez despojarse en una medida que políticamente la vemos como correcta y que puede inclusive cambiar el espectro presente y político de la nación dominicana. Porque si este gobierno logra implementar, o si el Senado y la Cámara logran implementar, obligar al gobierno a acabar con esa ilusión fiscal que es la evasión legalizada, entonces el Estado va a disponer de enormes recursos que le permitirán realizar una buena obra de gobierno si es que lo quieren. Si no se dedican entonces a los proyectos públicos y privados y deciden robarse y acabar con todo. Pero si quieren, ahí habrá recursos para salud, para educación, para seguridad social, para gasto de capital, para mejoramiento de sueldo, para todo. Estamos hablando de una cantidad enorme, muy grande de recursos económicos. Así que vamos a darle seguimiento a esto, a ver qué pasa. Una nota muy preocupante es la alerta que el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no?, emite prohibiendo los viajes a la República Dominicana. Se basan en la alta incidencia del virus o de los virus, porque eso ha variado muchísimo, ya el 19 no sabe por dónde va. Se basa en la delincuencia y la criminalidad, y esto le va a asestar un duro golpe al turismo dominicano, que depende en su gran mayoría del turismo norteamericano, más el canadiense, que está muy ligado al norteamericano, y los mismos europeos. Todos los competidores que tenemos en el Caribe le van a hacer acopio de esta medida. Eso demuestra el fracaso de este y los gobiernos anteriores en la lucha contra la delincuencia, que tiene que ser afrontada de manera dura de verdad y fuerte, utilizando las Fuerzas Armadas en ese sentido, si es que queremos disponer de turismo en el presente y el futuro. Igualmente el asunto de la pandemia. Tienen que sentarse a trabajar con seriedad, gastar otros millones en pruebas PCR y medicamentos y tomar medidas cautelares también. Porque mientras tengamos las fronteras abiertas para que el turismo de la oligarquía y del ministro de ese turismo que está ahí se sigan lucrando, mientras el pueblo se va a seguir enfermando. Se ha demostrado que la vacunación que el presidente le dio hoy es un virtual fracaso. Aquí en todas partes del mundo. Esa no es la solución. Ahora, sigan con sus vacunas, sigan buscándoselas, pero traigan pruebas PCR, magnifíquenlas, aplíquenlas de manera masiva en todo el país, apliquen también los medicamentos curativos y tomen las medidas de restricciones con los extranjeros que vienen, que son los que le están trayendo ahora mismo, son turistas de países que están altamente contaminados como Inglaterra, con un 90% de su población vacunada y la pandemia sigue azotándolo. Países como Australia, Nueva Zelanda, Singapur, países como Chile, Argentina, muchísimos lugares, los mismos Estados Unidos, que están implementando controles para que la gente no entre sin tarjeta de vacunación. Sin embargo, aquí dejamos entrar a los de ellos como quiera. Muy complicada esa alerta del Departamento de Estado. Y hay que ponerse a trabajar. El gobierno tiene que sentarse a trabajar. Aquí existen las herramientas para resolver esos dos problemas. Tanto el de la delincuencia, tanto el de la mala calidad de la justicia que vemos. Ahí hay un problema ahora mismo. Acaban de suspender a un fiscal de Mao. Pero no es solamente ese. Son todos que son así en el país entero y todos los jueces. Esa justicia podrida que dejó el PLD. Pero también una sarta de abogados que tenemos que son verdaderos delincuentes de la toga y el birrete, que viven acabando, estafando a la población dominicana, abusando de la ley, en contubernio con esos fiscales y jueces. Es una limpieza que tiene que hacerse, que tampoco se ha hecho, de esa justicia podrida que nos dejó ese PLD. Esa justicia podrida es parte del país PLDista que ellos hicieron, que su pasado presidente dice que la gente se cansó de estar bien. Claro, nos cansamos de ellos, que son los que estaban bien, no del país. Entonces es bueno que este gobierno se siente
analizar con seriedad esa declaración del Departamento de Estado. Eso no puede seguir. Hay un lío con los combustibles en la frontera. El país vecino no tiene combustible y han empezado a acudir en masa al territorio dominicano a proveerse, pero con un problema. Han colocado militares y policías en las bombas y entonces hay mucha denuncia de que le despachan grandes cantidades a los países, a los miembros del país vecino, en detrimento de los dominicanos. Mientras a un agricultor le da brea conseguir un pequeño garrafón para prender su planta y mojar sus cultivos, los vecinos se llevan cantidades enormes, sus vehículos llenos y con tanques y todo eso. Bueno, si tenemos gasolina y gasoil suficiente, pues que se las vendan, pero que no pongan entonces en problema a los dominicanos, porque va a haber un lío. De hecho, hoy una trifulca en el punto fronterizo de Elías Piña, en el Carrizal, porque los trabajadores de ahí decidieron que ellos son los que van a bajar la carga. Los camioneros dicen que no, que quieren que sean los extranjeros porque le pagan salarios de miseria. Hubo una trifulca de muchísimos golpes y palos y cosas. Y eso se va a mantener. Es que el país está inundado de mano de obra barata, que ha desplazado a los trabajadores dominicanos en todos los sitios. Y eso no puede ser. Eso lo que ha generado es más miseria, más desempleo, más informalidad y más problemas económicos. Eso no debe de seguir. Así no están bien las cosas. Sigue la incertidumbre en el país vecino con el asunto del secuestro de los misioneros americanos y canadienses. También hay dominicanos. Hasta ahora han sido infructuosos todos los intentos que ha hecho la diplomacia, la inteligencia americana. Le va a ser muy difícil porque esta gente no tiene la formación que se requiere para manejar este tipo de cosas. Esta gente primitiva no va a entrar por la buena. Tendrá que haber una solución. Además, ese país tiene que pasar algo porque es un problema continental que afecta a la República Dominicana, pero a casi todos los países latinoamericanos, los mismos americanos y canadienses también. Hay que buscar una salida a ese problema y desgraciadamente tendrá que ser una salida militar. Vamos a ver qué pasa con este gravísimo problema que tenemos. Otra cosa que nos ha preocupado, hemos visto una serie de asaltos últimamente, uno en Atomayor, ahora hubo otro en el Cibao, donde se ven las fílmicas, un vehículo con placa y todo, se ven hombres con aspecto de militares, con armas largas, no son muchachitos, no son piperos, ni roba celulares para comprar drogas, se ve que son individuos y tenemos la impresión muy delicada de que esto es algo que se está programando para hacerle daño al actual jefe de la policía. Ojalá que este hombre se ponga las pilas y actúe con la celeridad que el caso lo demanda, porque eso de asalto y de atraco no está bien. Sobre todo gente con apariencia militar. Puede ser que sean militares retirados o policías, pero eso hay que actuar con la presteza que se requiere. El país necesita seguridad, orden público, debida protección de las vidas y bienes de los ciudadanos si es que queremos desarrollarnos y tener un debido Estado de Derecho. Finalmente, pedirle como siempre al Eterno su bendición sobre nuestra nación para que podamos salir adelante y a los amigos del canal pedirle que se suscriban al mismo, pídanle a sus familiares amigos que se suscriban también dándole un clic al final a la derecha donde dice en rojo suscribirse y a la izquierda donde dice like. Así seguiremos como estamos haciendo, mejorando nuestras entregas en los aspectos técnicos y de contenido.